Buenas tardes con todos. Nuevamente estamos en la capacitación, sesión número 3 de la interpretación de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley 29783. Bueno, nos quedamos en el artículo número 45, que nos indica sobre la acción para la mejora continua del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. La vigilancia de la ejecución del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, las auditorías y los exámenes realizados por la empresa deben permitir que se identifiquen las causas de su disconformidad con las normas pertinentes o las disposiciones de dicho sistema, con miras a que se adopten medidas apropiadas, incluidos los cambios en el propio sistema. Según el texto, podemos deducir que el sistema tiene que estar en una constante vigilancia sobre los resultados que se van obteniendo de la implementación o aplicación de estas medidas luego de haber realizado la identificación y posterior evaluación de los riesgos y peligros a los cuales los trabajadores están expuestos. En ese sentido, al observar cuáles son los resultados y en cuánto han mejorado dichas medidas a la organización, vamos a poder tomar decisiones apropiadas para poder seguir aplicando mejores o manteniendo el sistema de gestión de tal forma que no vuelvan a ocurrir los mismos accidentes o incidencias. ¿Ok? Eso es lo que básicamente nos dice el artículo 45. Algunas disposiciones del mejoramiento continuo que se mencionan en el artículo 46 son las siguientes. Objetivos de la seguridad. Hay que tener objetivos que puedan ser trazables en el tiempo dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Obviamente eso va enlazado a los resultados que ya hemos mencionado anteriormente. Un objetivo va a votar unos resultados o va a emitir unos resultados de acuerdo al cumplimiento de estos objetivos. Los resultados de las actividades de identificación de los peligros y evaluación de riesgos. Es una forma de mejora continua poder saber los resultados del cumplimiento de dichos objetivos. Claro, en las fases de identificación, evaluación, pero sobre todo, la más importante creo yo que le sigue a la identificación, para poder obviamente saber con qué trabajar, es la del seguimiento de las medidas preventivas adoptadas en base a decisiones que se han tomado de acuerdo a los resultados obtenidos. Número 3. Los resultados de la supervisión y medición de la eficiencia. ¿Ok? Eso quiere decir en cuánto porcentaje estoy cumpliendo la normativa de seguridad, lo mínimo necesario. Si nosotros nos enfocamos en el cumplimiento, el porcentaje de cumplimiento de dichas normas o medidas preventivas, podemos saber qué tan bueno es nuestro trabajo. Es decir, no me enfoco netamente a la labor del prevencionista o del supervisor, en este caso ustedes los que van a especializarse. Claro, de hecho de que tienen que hacer su trabajo como debe de ser, ¿ya? Pero recuerden que su labor ahí es de asesorar porque ustedes van a saber esta norma. En ese sentido, ustedes van a decirle al empleador, van a tener que convencer al empleador, tener que convencer también al personal. Por eso hay charlas también de seguridad basada en el comportamiento, porque es una eh, fusión entre psicología y medidas de prevención teóricas y experiencias, el cuánto estamos creciendo en ese sentido, ¿ok? En cuánto tiempo hemos aplicado estas medidas, qué tan eficientes son con el paso del tiempo,
Recuerden que la palabra eficiencia se refiere básicamente en qué tanto podemos hacer en poco tiempo, ¿no? Si tú quieres saber cuán eficiente es un hervidor de agua, solamente lo vas a medir por la cantidad de tiempo en que se demora y la cantidad de recursos que requiere para poder hervir el agua. Así, de igual forma, se trabaja la eficiencia en la seguridad y salud en el trabajo. El decir que tú tienes muchos recursos no te garantiza que tengas un grado alto de efectividad para poder aplicar la seguridad. Puedes tener todas las herramientas, así como muchas personas tienen disponibilidad para comprarse diferentes tipos de información, libro, internet, pero no son eficientes porque hay que saber usar esto. ¿Ok? Entonces el asesoramiento correcto, la instrucción, la mejora continua de las personas pueden llegar a resultados eficientes en el lapso del tiempo de la implementación, supervisión, medición de esas medidas correctivas o preventivas. Número 4. La investigación de accidentes, enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo. Como ya lo hemos mencionado anteriormente, cuando nosotros realizamos una investigación es porque algo no ha salido acorde a los planes previstos. Nosotros antes de realizar una actividad, nosotros planificamos, nosotros tenemos que prever. Por eso les exigen en algunas empresas, aunque debería ser en todas, en todos los rubros, porque así la norma lo manda, que planifiquemos a través de un PEX, que es el procedimiento escrito de trabajo seguro. Tienen la, el formato del PEX en la norma de minería, el decreto supremo 023-2017. Bueno, esa es la modificatoria, el que corresponde es el 2024-2016, ¿ok? Y ustedes pueden elaborar un PEC, pero para elaborar un PEC tienen que realizar la identificación. Quizás me estoy yendo un poquito del tema, sin embargo, la raíz generalmente de los accidentes es por la falta de previsión, la mayoría de los casos, ¿no? Porque uno, la persona como tal no ha previsto o la organización no lo ha hecho. En segunda instancia, también existen factores personales que la persona no prevé, ¿no? En el caso de que tengan que hacer ciertas actividades y al no prever básicamente lo que van a hacer, se olvidan o se vuelven inconscientes que tienen que hacer antes algo para poder hacer su trabajo de manera segura. ¿Ok? También de parte de la organización lleva al caso que la organización cree que el trabajador entiende solamente con las palabras o la charla de seguridad, mas no es necesario un examen para validar sus conocimientos. Al trabajador hay que instruirlo y la instrucción va de la mano para con los exámenes, de tal forma de que tú puedas saber si lo que tú has hablado en esa explicación, en esa charla, ha sido entendido. Si el trabajador no te sabe responder las preguntas, eso quiere decir que simplemente estás realizando charlas, pero las personas no te están escuchando. Entonces la comunicación no es correcta, no está llegando al receptor. ¿Ok? Entonces el receptor tiene que tener esta información. Por lo tanto, la causa general de todos los accidentes se dice que es los primero empieza desde la causa raíz, que tiene que ver con factores personales, factores del trabajo, y luego ya nos vamos a actos, condiciones subestándares. ¿Ok? Entonces básicamente es falta de previsión y lo que se busca es prevenir. Es por eso de que el objetivo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es promover una cultura de prevención. Número 5.
Los resultados y recomendaciones de las auditorías y evaluaciones realizadas por la dirección de la empresa. En este punto hay que tener en cuenta de que hay todavía mucho por mejorar. Muchas de las empresas que tienen implementado, sobre todo las pequeñas, no, por lo general las grandes contratan personal que tiene años de experiencia en el tema de seguridad. Hace falta por mejorar mucho el tema cómo realizar una auditoría a tu propia organización, porque muchas de las organizaciones de hecho de que no van a optar obviamente de que tú lo hagas porque representa un costo adicional tener que contratar una empresa que lo haga de manera externa. También hay que tener en cuenta de que la persona que en este caso vienes a ser tú, estás siendo juez y parte, por lo que no debería ser. Pero en ese sentido hay que tener en cuenta algo. Tú como profesional no vas a hacer una auditoría a toda la empresa, para nada. Hay ciertos parámetros de seguridad que debes de tener para ciertas áreas que las áreas deben de cumplir. ¿No? Por ejemplo, en recursos humanos, verificar si se están entregando las recomendaciones de seguridad adjuntas al contrato que tú has elaborado. Otra es que el área de operaciones esté brindando la capacitación en las funciones que debe de realizar el trabajador antes de pasar obviamente a laboral, porque primero es la inducción de seguridad, luego es la inducción de operaciones de las funciones que va a realizar dicho trabajador, o también puede ser todo en una misma charla, en un mismo día para ganar tiempo, y en ese sentido tú puedes verificar, porque la norma ahí dice, el trabajador debe de ser capacitado, disculpe, debe ser capacitado en sus funciones. Obviamente esta labor no es la del prevencionista o del supervisor, es netamente de la persona que es el jefe, el que va a gestionar, a controlar, el que va a supervisar las labores de dicho trabajador. El encargado de seguridad solamente se tiene que encargar específicamente de la parte de seguridad que va a ir dentro de sus actividades del trabajador. Por lo tanto, no hay obligación alguna de que el supervisor tenga que saber todo el tema del trabajo. Obviamente que tiene que saber cómo funciona el proceso, pero no es un especialista competente en esa labor. La persona competente que debe de brindar, la persona adecuada que debe de brindar esta capacitación, obviamente es la persona que es el jefe del área, la que tiene años de experiencia manipulando, moviendo operando dichas herramientas, máquinas, entre otros. Entonces, la seguridad se introduce ahí y da las pautas necesarias para que el trabajador no realice actividades inseguras o se tope con condiciones inseguras o no las reporte. ¿Ok? Entonces, tú auditas por áreas cada cierto tiempo en la fecha que te corresponde, de acuerdo a tu plan de seguridad, tu programa anual de seguridad y salud en el trabajo, emites un informe de auditoría y eso viene a ser tu informe de auditoría. También, obviamente, si tienes buenos recursos en tu empresa, puedes solicitar una auditoría externa de segunda parte en la normativa de seguridad y salud en el trabajo para verificar de que si efectivamente estás haciendo un buen trabajo en todas las áreas o lo estás haciendo solamente en algunas áreas. Eso ya va a depender de tu jefe o lo que tú converses con tu encargado. También hay que tener en cuenta que existen las auditorías de tercera parte que vienen a ser realizadas por auditores externos. Es decir, en el tema netamente de la normativa peruana, existen los auditores externos que son registrados o están registrados en el Ministerio del Trabajo. Esos auditores obviamente lo puedes encontrar en la página del ministerio y son personas que tienen años de experiencia en auditorías, han auditado organizaciones, tienen mucha experiencia, conocen y abarcan todo el campo de la seguridad y salud en el trabajo,
lo que dice obviamente la norma, y proceden a realizar una auditoría externa tal como lo indica la norma. La norma indica claramente de que para empresas que no cuenten con trabajos que sean de alto riesgo, las auditorías se realizan cada 3 años. Para las empresas que sí realicen actividades que involucren trabajos de alto riesgo, las auditorías externas se realizan cada 2 años. ¿Ok? Número 6. Las recomendaciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo y por cualquier miembro de la empresa en pro de mejoras. Cuando tú tienes una empresa que tiene menos de 20 trabajadores, va a tener que elegir un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Para las empresas que tienen más de 20 trabajadores, de 20 o más, tiene que contar con un comité de seguridad y salud en el trabajo. Y independientemente si tienen otras sedes que superan los 20 trabajadores, van a decidir si cuentan con supervisores o comité o con un solo comité. Eso ya depende de la organización o quizás un servicio de seguridad. Entonces, cuando, cuando se eligen a estas personas, a este grupo de personas o al supervisor, estas personas tienen funciones que son establecidas en la normativa de seguridad y salud en el trabajo, y estas personas tienen que realizar su inspección, tienen que participar de reuniones mensuales, tienen que hablar sobre estos temas para poder tener una mesa de reunión, una sala de reunión donde se puedan hablar sobre la identificación de dichas falencias que hubiera en el sistema de gestión de seguridad y salud de trabajo, soluciones, propuestas, recomendaciones, entre otros. ¿Ok? Y esto obviamente en el Comité de Seguridad y Salud de Trabajo, ya dependiendo cómo se haya establecido, pueden involucrar como observador al gerente. Eso depende, también puede ser que el gerente sea también parte del comité, porque va a tener una obligación. A veces los gerentes, no es necesario que el gerente sea parte del comité, simplemente a veces los colocan porque no hay más personal de confianza, según lo que se entiende de parte de los gerentes. Entonces, pero el gerente que de verdad está participando en el comité es la persona que lidera. O sea, si el gerente está liderando esta reunión de alguna otra forma o forma parte de los miembros titulares, esta persona tiene, digamos, la mayor responsabilidad de hacer que todo lo que se esté conversando se cumpla. No se trata de que impongan una autoridad. Ustedes como supervisores y prevencionistas tienen que dar una voz de asesoría. Ustedes no van a acatar en cierto sentido órdenes como tal. Ustedes van a decirle más bien al empleador qué es lo que está cumpliendo y qué no. Y obviamente el empleador es el que te va a fiscalizar, por así decirlo, si estás haciendo bien tu trabajo. Porque ponte de que se entere de que no has asesorado en cierto punto de la norma y el empleador se enteró por terceras personas o otras fuentes. A ti te va a llamar la atención porque no estás diciéndole lo que en realidad se supone que es tu trabajo. ¿Ok? Entonces, eso lo mismo va a suceder en el comité, si es que forman parte del comité o simplemente apoyan la realización de las reuniones mensuales o las reuniones mensuales del supervisor, que generalmente se hacen con el gerente de la empresa. ¿Entiende? Entonces, por lo tanto, el tener este tipo de comunicaciones con el empleador, titulares, trabajadores, representantes de los trabajadores, ayuda a la mejora continua.
Número 7. Los cambios de las normas legales. Las normas legales podemos tener mejoras dependiendo del punto de vista de las personas, de cada persona. Cada persona tiene diferentes puntos de vista, pero las normas tienen que ir mejorando. Y conforme vayan mejorando las normas, de acuerdo a las necesidades de la población, las empresas tienen que cumplir dichas normas. ¿Ok? Número 8. Los resultados de las inspecciones de trabajo y sus respectivas medidas de recomendación, advertencia y requerimiento. Al igual como ya lo hemos explicado en las auditorías, cuando tú realizas una inspección de trabajo, tú objetivamente y evidenciando vas a dar dichas observaciones, recomendaciones, advertencias o requerimientos de manera objetiva, de tal forma que la persona o representantes o empleador los lea, deban tener en cuenta qué es básicamente es lo que tienen que realizar para levantar esas observaciones. Las recomendaciones o advertencias o requerimientos que se deben de realizar, obviamente las gestiona el encargado de seguridad, el mismo que generalmente hace las inspecciones, o también lo pueden realizar en este caso los jefes de área, los encargados de área. ¿Ok? Dependiendo... Oh, también me estaba olvidando. Como supervisores de seguridad, recuerden, siempre que hay una observación, ustedes tienen que poner una recomendación de lo que debería realizarse en términos objetivos, técnicos, de tal forma de que a la hora de tener una reunión se pueda conversar acerca de esto. ¿Ok? Las inspecciones de trabajo sirven básicamente para mejorar, al igual que las auditorías, al igual que las reuniones del comité, entre otros, como ya hemos mencionado. También tenemos los acuerdos convencionales y actas de trabajo. Podemos decir que entre cada reunión extraordinaria o reuniones que pudieran haber sin previo aviso, simplemente una conversación eh, fortuita que haya eh, salido del momento por algo que haya sucedido, estas deben de ser de preferencia evidenciadas a través de un acta. La persona que lo elabora debe de estar al tanto de eso y hacerle seguimiento. En este caso sería el supervisor o prevencionista. Porque si no tomamos en cuenta todos estos puntos, no podemos llegar a una mejora continua. No podemos tener una mejora continua del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, al igual que otros sistemas de gestión. ¿Ok? Tenemos el artículo 47. Revisión de los procedimientos del empleador. Acá está uno de los puntos que de repente algunos no habían visto anteriormente, pero se debe de realizar. Los procedimientos van a cambiar conforme a los cambios que haya en dicho proceso. Un procedimiento te explica qué elementos, qué acciones, cómo y en este caso cuáles serían los resultados de dicho proceso para una determinada empresa. En ese sentido, si algo cambia en ese proceso, algún material, alguna tecnología, equipo, obviamente el procedimiento tiene que ser redactado objetivamente y si es posible con algunos detalles técnicos, el procedimiento va a tener que cambiar. Pero ¿qué pasa si no lo hacemos? Cada vez que se vuelva a usar ese procedimiento, porque lo indicado es que difundan el procedimiento expuesto a hablar con el trabajador sobre este procedimiento, eh, es básicamente informar que ha habido un cambio. Informar de estos cambios a los trabajadores es hacerlos
participar, ¿ok? Es hacerlos participar y que ellos puedan consultar y obviamente, y nos vamos satisfechos con la labor realizada porque el trabajador obviamente a través de sus consultas, dudas, va a poder retroalimentar al sistema de gestión de tal forma que va a mejorar. Vamos a hablar sobre los derechos y obligaciones de los empleadores. Tenemos obligaciones del empleador en primer lugar. Primero, garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en el desempeño de todos los aspectos relacionados con su labor en el centro de trabajo o con ocasión del mismo. Esta frase obviamente engloba, se entiende, se da por entendido de que engloba a todo lo que ya hemos mencionado anteriormente: mejora continua, evaluación de riesgos, identificación de observaciones que hubieran ahí y seguimiento, cumplimiento de medidas de control. Número 2. Desarrollar acciones permanentes con el fin de perfeccionar los niveles de protección existentes. Básicamente, nuevamente nos volvemos al punto de mejora continua. Identificar las modificaciones, eso es lo que había mencionado hace un momento, modificaciones que pudieran darse en las condiciones de trabajo y disponer lo necesario para la adopción de medidas de prevención de los riesgos laborales. Como ya lo había mencionado en el artículo 47, si hay una modificación en dichas condiciones de trabajo, se tienen que adoptar nuevas medidas para prevenir los riesgos laborales. Número 4. Practicar exámenes médicos cada 2 años de manera obligatoria a cargo del empleador. Para el caso de los trabajadores que realizan actividades de alto riesgo, el empleador se encuentra obligado a realizar los exámenes médicos antes, durante y al término de la relación. Bueno, la resolución ministerial 312 del MINSA nos indica de que es 2 años cuando la empresa no posee trabajos de alto riesgo. ¿Ok? Cuando la empresa posee trabajos de alto riesgo, los exámenes médicos se deben de realizar antes, durante y después, ¿no? O sea, dentro del año. Y tercero, también hay que tener en cuenta de que si tú como empresa que realiza trabajo de alto riesgo o en cierto sentido vas a hacer ingresar un trabajador, esta persona, en caso sea una reincorporación, debe de contar con un examen médico con 3 meses de vigencia. Es decir, em, tiene que tener 3 meses de vigencia. O sea, te hiciste el examen médico en mayo y obviamente va a tener una vigencia de, por así decirlo, ponle un año por ser trabajador de alto riesgo. Y por ejemplo, si tú ingresas, a ver, mayo, junio es un mes, junio a julio es otro mes, de julio a agosto es otro mes. Si tú ingresas en septiembre, por ejemplo, en la empresa, quieres ingresar con este examen médico, la empresa va a tener que sacarte otro examen médico. ¿Por qué? Porque simplemente así la norma dice. Tiene que tener una vigencia mínima, tiene que estar vigente 3 meses. ¿Ok? No tiene que haber pasado más de 3 meses desde su último examen médico. Ahí está, lo reformulo. ¿Ok? Eso lo pueden ir revisando en la norma. También vamos a tocar la norma del MINSA en otro momento. Otra obligación tenemos: garantizar las elecciones de los representantes de los trabajadores. O sea, básicamente el comité de seguridad, si hay sindicato también que se realizan las elecciones, que sean de manera democrática, entre otros. Número 6. Garantizar el real y efectivo trabajo del comité paritario de seguridad y salud de trabajo asignando los recursos necesarios. Obviamente esto es una obligación del empleador. Si tú vas a elegir un comité o te corresponde hacer un comité, tú tienes que permitir
que el comité haga su trabajo como indica la norma. Si no lo estás haciendo, estás en falta. ¿Ok? Entonces, generalmente, como este es un curso básicamente enfocado para los prevencionistas y supervisores, básicamente ustedes tienen que hacer ese hincapié siempre al empleador sobre lo que tiene que hacer el comité para que lo permita. Y obviamente el comité también tiene que participar en ese sentido porque la norma lo indica así, están facultados para realizar su actividad. Sobre todo el cumplimiento de las reuniones mensuales que se deben de realizar cada mes, ¿ok? Y también el cumplimiento de la cantidad de los miembros que son del comité. Tenemos acá el número 7, garantizar oportuna y apropiadamente capacitación y entrenamiento en seguridad y salud en el trabajo, en el centro y puesto de trabajo o función específica, como ya lo había mencionado anteriormente. Tenemos capacitación, entrenamiento, uso de herramientas, equipos de emergencia, en el centro de trabajo, o sea, en el lugar donde está expuesto, segundo, y el puesto del trabajo, de acuerdo al puesto de trabajo, y funciones específicas en base a lo que va a realizar este trabajador. Teniendo en cuenta lo siguiente, al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o duración durante el desempeño de la labor, cuando se produzcan cambios en la función o puesto de trabajo o en la tecnología. ¿Ok? Básicamente la frase, el párrafo lo explica prácticamente todo. Tenemos obligaciones y derechos de los empleadores, artículos 51 y 52. El artículo 51 dice: asignación de labores y competencias. El empleador, las competencias personales, profesionales y de género de los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo al momento de asignarle las labores. ¿Ok? Prácticamente tenemos que tener en cuenta si el trabajador posee las competencias para realizar la actividad. Segundo, es profesional en su actividad, tiene algún título, tiene algún certificado. Tercero, el género, si es hombre o mujer, porque hay ciertas actividades de carga, peso, entre otras, que el trabajador puede hacer o no hacer dependiendo de su género. También en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? ¿Qué tanto conoce de seguridad y salud en el trabajo? Y obviamente todo eso al momento de asignarle las labores. ¿Ok? Y número 52, información sobre el puesto de trabajo. Acá dice, el empleador transmite a los trabajadores de manera adecuada y efectiva la información y los conocimientos necesarios en relación con los riesgos en el centro de trabajo y en el puesto o función específica. Es decir, el trabajador ingresa a las instalaciones, ya está expuesto a múltiples riesgos y peligros. El trabajador debe ser inducido en eso, debe de ser informado en dichos peligros y riesgos de toda la organización. Segunda instancia dice, y en el puesto función específica. Entonces, si el trabajador se va al área A, se va al área B o el área C, el trabajador tiene que saber perfectamente o tiene que conocer perfectamente cuáles son esos riesgos y peligros a los cuales va a estar expuesto todos los días. Una cosa es que esté expuesto parcialmente a la hora de transportarse desde la puerta de la empresa hacia su lugar de labores y otra es estar dentro del lugar de labores. ¿Ok? Así como las medidas de protección y prevención aplicables a tales riesgos. ¿Ok? Bueno, básicamente lo he mencionado. Artículo 53. Indemnización por daños a la salud en el trabajo. El incumplimiento del empleador del deber de prevención genera la obligación de pagar las indemnizaciones a las víctimas o a sus derechohabientes de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Explicando, si un trabajador, si un empleador es detectado por una fiscalización
que no está cumpliendo, que tiene una falta grave, muy grave o leve, y dependiendo de las consecuencias que haya generado al trabajador, el empleador va a tener que pagar, va a tener que darle una indemnización económica a las víctimas. Si el trabajador muere, entonces se le va a dar la indemnización a su derechohabiente. Si el trabajador se accidenta, tiene que obviamente indemnizarlo y apoyarlo en el sentido de que se pueda lograr su recuperación total u otros acuerdos que pudiera tener con el trabajador. Dice, en el caso en el que producto de la vía inspectiva se haya comprobado fehacientemente el daño al trabajador, el MTPE, el Ministerio del Trabajo, determina el pago de la indemnización respectiva. Hay una tabla de costos por daños a los trabajadores, de infracciones, ¿no? Infracción leve, grave, muy grave, en la norma de inspección, en la norma de inspección laboral, ¿no? Y ahí es donde indica cuánto es lo que tiene que pagar por cada tipo de infracción. Incluso está explicado las infracciones que son leves, las infracciones que son graves y muy graves. ¿Ok? Eso lo vamos a tocar en otro curso. Derechos, ya, artículo 54. Sobre el deber de prevención. El deber de prevención abarca también toda actividad que se desarrolle durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad o en el desplazamiento a la misma, aún fuera del lugar y horas de trabajo. En este punto, muchos tienen dudas. Por ejemplo, si el trabajador está haciendo una actividad y se accidenta, dentro de las instalaciones, obviamente el empleador tiene parte de responsabilidad, tiene que averiguar cuáles fueron las causas. Si el trabajador se accidenta fuera del lugar de trabajo, pero fuera del lugar de trabajo, dentro de la jornada laboral, pero bajo las órdenes obviamente del mismo, el trabajador, obviamente el empleador tiene que hacerse responsable, tiene parte de responsabilidad, igual se tiene que buscar todas las razones por las cuales se ha accidentado. Si el trabajador, por ejemplo, está fuera de sus horas de trabajo y tiene órdenes del empleador de realizar alguna otra actividad, ya sea dentro o fuera de las instalaciones, y se accidenta, el empleador también tiene parte de responsabilidad y tiene que averiguar qué es lo que ha sucedido con ese trabajador para que le ocurra dicho accidente o incidente o enfermedad. También hay que tener en cuenta, y eso lo van a encontrar justo como indica acá en la norma, en el artículo 93 del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, si el trabajador, por ejemplo, se traslada al lugar de trabajo, en ese punto no tiene responsabilidad alguna del empleador, para nada, porque se está trasladando. Ok, ya salió de su hora de trabajo o está recién saliendo a su trabajo, no pasa nada, no hay problema. Pero en el caso de que el trabajador, por ejemplo, esté siendo transportado por el empleador a través de una movilidad que otorga la empresa y por si sucede un accidente de trabajo en relación, por ejemplo, un choque, un accidente, el empleador tiene que hacerse responsable. Eso es lo que dice la norma. Ya sea voluntaria o por alguna norma que lo obligue al empleador que transporte a dicho trabajador, ya sea de manera propia, a través de sus propios recursos o a través de un servicio de transporte. ¿Ok? Eso es lo que dice literalmente la norma y lo pueden revisar en el artículo 93. Artículos 55 y 56. Control de zonas de riesgo.
El empleador controla y registra que solo los trabajadores adecuada y suficientemente capacitados y protegidos accedan a los ambientes o zonas de riesgo grave y específico. En este punto, por ejemplo, tenemos a los espacios confinados, a las áreas energizadas, centros de control donde haya tableros eléctricos, trabajos en altura, disposición de residuos tóxicos, químicos, entre otros, incluso hasta respuesta ante emergencias. ¿Ok? El empleador debe de controlar y registrar que solamente ellos, o sea, los trabajadores que están capacitados, que tengan la formación correcta, adecuada, posean las características del trabajador que cumple las competencias de dicha actividad que se va a realizar en ese ambiente peligroso o zona de riesgo, eh, esté totalmente capacitado, ¿no? Esté correctamente instruido, ¿ok? Que lo sepa, que haya demostrado que cumple con eso, que sabe de lo que a lo que se va a enfrentar en ese lugar. Y número 56 dice, exposición a zonas en zonas de riesgo. El empleador prevé que la exposición a los agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales, concurrentes en el centro de labores no generen daños a la salud de los trabajadores. Por lo tanto, esto va más relacionado, por ejemplo, a la colocación de señaléticas en los ambientes de trabajo, difusión de información, llamadas de atención si es necesario para los trabajadores que no cumplan las señaléticas o lo que se ha instruido anteriormente, el uso obligatorio de equipos de protección personal, seguridad privada para verificar que no estén ingresando personal no autorizado, entre otros. ¿Ok? Entonces el empleador tiene que prever para que esto no ocurra, porque justamente esas zonas de riesgo es las que hemos hablado anteriormente, ¿no? Para que el trabajador no esté expuesto. O sea, puede que esté expuesto, sí, en cierto sentido, pero si obviamente cumple todas las normas de los CPP, reporte de incidentes, entre otras cosas, va a prever que estos trabajadores no tengan daños a su salud. Derechos y obligaciones de los empleadores. Evaluación de riesgos. ¿Cuándo se, ¿Cuándo se realiza? Se realiza al menos una vez al año como mínimo. Eso quiere decir que el hiper o la matriz de identificación de riesgos y, y evaluación de peligros y medidas de control se debe realizar una vez por año, se debe actualizar. Segundo, se actualiza cada vez que cambien las condiciones de trabajo. Eso quiere decir si hay una nueva herramienta, si hay algo que pudiera afectar a la seguridad y salud del trabajador, algo nuevo, una tecnología, equipo, ambiente de trabajo nuevo, entre otros, alguna modificación, también se tiene que modificar el hiper. Se haya producido daños a la salud y seguridad en el trabajo. Si ha ocurrido un accidente o incidente de trabajo, obviamente hay que actualizar el hiper. Recuerden que el hiper es un documento legal. Si ustedes colocan que van a realizar, por ejemplo, la capacitación o van a implementar dicha actividad en el hiper, ustedes tienen que colocarlo en su programa anual de seguridad. Tratar de colocarlo de tal forma de que en cierto porcentaje puedan cumplir dicho programa. ¿Ok? Porque sería imposible decirles que todas las actividades, no sé en qué tanto sea grande su organización, cuántas personas en el área de seguridad, cuántas personas convencen al empleador para que puedan implementar todas estas medidas, porque todas estas medidas básicamente implica dinero, ¿ok? Sería mentirles de que coloquen el cumplimiento 100%, pero un 60-70% creo que es razonable en la medida que hayan colocado eso en su hiper o lo hayan actualizado. ¿Ok? También muchas de las actividades también hay que tener en cuenta que hace el prevencionista
cuando de repente se tiene que presentar algún documento nuevo, elaborarlo desde cero, entre otros, ¿no? Muchas de las actividades, retroalimentación, hace muchas cosas el prevencionista, ¿ok? Dice, si los resultados de la evaluación de riesgo lo hacen necesario, se realizan controles periódicos de la salud de los trabajadores y de las condiciones de trabajo para detectar situaciones potencialmente peligrosas. Eso tiene que ver con la realización de los monitoreos, por ejemplo, mediciones de ruido, mediciones de gases, mediciones de calor, entre otros. ¿Ok? Medidas de prevención incluidas las relacionadas con los métodos de trabajo y de producción, que garanticen un mayor nivel de protección de la seguridad y salud en el trabajo. No, eso básicamente se refiere a los procedimientos de trabajo. ¿No? Dice métodos, o sea, hay una metodología para realizar cierta actividad, entonces se tiene que evaluar, ¿no? Cómo mejorar dichas medidas, ¿no? Tenemos acá el artículo 58 y 59. El primero indica investigación de daños en la salud de los trabajadores. El empleador realiza una investigación cuando se hayan producido daños en la salud de los trabajadores o cuando aparezcan indicios de que las medidas de prevención resultan insuficientes. Bueno, obviamente es parte de que el empleador es responsable de realizar la investigación de los accidentes e incidentes de trabajo para saber qué es lo que ha ocurrido y en qué es lo que se debe mejorar. Creo que ya lo hemos mencionado anteriormente. Artículo 59 es adopción de medidas de prevención. El empleador modifica las medidas de prevención de riesgos laborales cuando resulten inadecuadas o insuficientes para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. Bueno, básicamente, si tú identificas algo que está mal contigo, agarras y lo mejoras o lo tratas de corregir para garantizar que ocurra de manera como tú lo has planificado. Artículos 60 y 61. El artículo 60 indica, el empleador debe otorgar equipos de protección personal, incluso en áreas de trabajo que se encuentran fuera de las instalaciones principales. Independientemente del régimen laboral, el empleador es responsable de dotar sin costo alguno de EPPs al trabajador. Eso quiere decir, básicamente, si es un cliente, un visitante o un proveedor, quizás eso vas a tener que tener o prever para dotar este EPP de manera temporal a dichos trabajadores, ¿no? Es por eso que en algunas empresas, cuando están en el ingreso, hay algunos cascos o en cierto sentido te facilitan dicha equipo de protección personal porque así lo indica la norma, acá está la norma, ¿ok? Incluso los que no cuentan, no están en planilla, son, por ejemplo, practicantes o personal externo de otra índole, ¿no? También deben de contar con sus CPPs o en todo caso exigirles para que ellos puedan ingresar, ¿ok? Artículo 61. Revisión de indumentaria y equipos de trabajo. El empleador debe realizar inspección de la indumentaria y equipos de protección que usan los trabajadores de forma periódica. Eso incluye la consulta de tal forma que garantiza que estos no representen riesgos para el trabajador. Eso quiere decir que a la hora obviamente, periódicamente te está indicando inspección de los CPPs. Inspecciona los CPPs, consultas, alguna duda, algo que mejorar, de repente una participación del trabajador, de repente tiene alguna otra marca que pueda ser más cómoda en cierto sentido, ¿no? Aunque generalmente a veces no se pregunta eso porque mientras mejor es el EPP, por lo general lo vemos como aumento de costo, pero eso ya va a depender cómo lo vea el empleador, ¿no? Pero lo ideal es que sea adecuado para el trabajador, que esté en óptimas condiciones su EPP, contar siempre con las fichas técnicas de los equipos de protección, certificados del equipo, en este caso, que
indiquen, evidencien que este equipo de protección cumple con todo eso. Entonces, eso es deber del empleador. En todo caso, ahí puede designar a su servicio de seguridad y salud que lo haga, y de esa manera se garantiza que estos equipos de protección no representen riesgos para el trabajador. ¿Por qué lo dice eso? Porque representa un riesgo cuando obviamente el equipo de protección no está en adecuadas condiciones. También por algún X motivo que este pudiera representar un daño a la salud del trabajador, ya sea por contaminación, ya sea por mal estado, entre otros, ¿no? Artículos 62 y 63. Artículo 62. Costo de las acciones de seguridad y salud en el trabajo. El empleador debe asumir el costo total de la seguridad y salud en el trabajo. Con eso básicamente nos dice todo. Del servicio de seguridad, capacitación y entre otros relacionados. En otras palabras, de todo. Artículo 63 indica interrupción de actividades en caso de inminente peligro. El empleador debe establecer que todo trabajador, sin importar su régimen laboral o vínculo, puede detener sus actividades si estos representan un peligro inminente, sin repercusiones posteriores como el despido, entre otras sanciones. Las actividades solo se reanudarán cuando el riesgo se haya reducido o controlado. Eso quiere decir que si un trabajador se encuentra en un inminente peligro, el empleador tiene que establecer esto, obviamente lo tiene que establecer, o ya se da por entendido de que debe estar establecido porque así lo indica la norma. El trabajador básicamente tiene que interrumpir las labores porque básicamente su vida está en juego, ¿ok? En ese sentido, el empleador no tiene el derecho de despedirlo, ni reducirle su sueldo, ni, por ejemplo, no pagarle esas horas que se ha detenido el trabajo, nada. El empleador tiene que continuar como si no hubiera pasado nada, simplemente aplicar lo que se tenga que aplicar en el sentido de medidas de seguridad, interrupción de las labores, todo lo que sea necesario para que esa situación peligrosa se reduzca su nivel de peligrosidad. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, cuando ya eso está controlado, ya se han adoptado todas las medidas preventivas, básicamente el trabajador puede volver a sus actividades porque el peligro o el riesgo ha sido reducido o controlado. Números 64 y 65. Protección de los trabajadores en situación de discapacidad. El empleador debe garantizar medidas de protección para las personas con discapacidad. Eso incluye adecuar los medios de difusión y comunicación teniendo en cuenta la infraestructura. Por ejemplo, los accesos para personas con discapacidad. Por ejemplo, también las personas que son sordomudas, que no te van a escuchar y tienes que hacer señas. Y obviamente también esto incluye una norma de la ley de la persona con discapacidad en donde indica que el 3% de los trabajadores de la empresa deben de ser personas con discapacidad. ¿Ok? Entonces el empleador tiene que adoptar todas estas medidas, garantizarlas para que los trabajadores con discapacidad puedan laborar de acuerdo a las competencias que tengan. Segundo, la accesibilidad para poder comunicarse y la infraestructura. ¿Ok? Evaluación de factores de riesgo para la procreación. El empleador establece medidas para evaluar los factores de riesgo que pudieran afectar la procreación. Es decir, que deben realizar una evaluación periódica de higiene ocupacional de aquellos prioritarios que supongan un gran riesgo para la salud de los trabajadores. Eso quiere decir que uno, por un lado, por la parte de salud, se tiene que brindar sensibilización a los hombres y mujeres que están en etapa fértil. Obviamente más enfocado a la mujer porque es la persona que va a llevar en el vientre al niño. En ese sentido,
se capacita, se brinda recomendaciones, se difunde información, se establece medidas específicas para que no se afecte la fertilidad, en este caso de los trabajadores, tanto hombres como mujeres. También medidas cuando la mujer, en este sentido, una u otra mujer haya salido embarazada o esté en estado de embarazo o está en estado de lactancia. En ese sentido hay ciertas medidas que se han adoptado para que básicamente la mujer, en ese sentido que es la que lleva al hijo en el vientre, no resulte afectada ni ella ni el, en este caso, el feto. ¿Ok? Número 66. Enfoque de género y protección de las trabajadoras. El empleador debe considerar en la identificación de peligros el enfoque de género, de tal forma que las funciones también se determinan en base a ese enfoque. Asimismo, se debe de considerar las medidas para las trabajadoras en periodo de embarazo o lactancia, de tal forma que debe ser reubicada de puesto durante este periodo. Ok, básicamente eso es lo que he mencionado hace un momento. Protección de los adolescentes. El empleador no emplea menores de edad. ¿Ok? Básicamente está todo dicho. No se permite menores de edad en empresas. Voy a revisar un momento en qué número de diapositiva vamos. Ya 75 es la diapositiva. Derecho y obligaciones de los empleadores. Artículo 68. Seguridad en las contratistas, subcontratistas, empresas sociales de servicio y cooperativas de trabajadores. Dice así: el empleador en cuyas instalaciones sus trabajadores desarrollen actividades conjuntamente con trabajadores de contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicio y cooperativas de trabajadores, o quien asuma el contrato principal de la misma, es quien garantiza, primero, el diseño de la implementación de un sistema y evaluación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, deber de prevención de todo el personal dentro de sus instalaciones, verificar la contratación del SSTR, salud, pensión, vida ley, entre otros, por cada empleador, vigilar el cumplimiento normativo. El empleador es responsable solidario en caso de ocurrencia de daños. Ok, básicamente me indica lo mismo que habíamos mencionado en el principio número 1, el principio de prevención, es que tienes contratistas, tienes clientes, subcontratistas, entre otros. Tú eres responsable de todo lo que ocurra dentro de tus instalaciones. Por lo tanto, tú tienes que verificar que esta empresa cumpla con lo mínimo necesario, que sus trabajadores estén instruidos, que cuenten con, básicamente, en otras palabras, que se homologuen a tu empresa, de tal forma de que puedas laborar en dicha empresa. Eso quiere decir que eres responsable de, acá lo dice, eres responsable solidario en caso de que suceda algún daño. Si tú no previste que el empleador de dicha empresa haya capacitado a sus trabajadores en un año, no los ha capacitado, no les ha dotado cierto equipo de protección personal, no se vigila eso, no hay personal de tu empresa que vigile eso, en este caso, o si eres un supervisor de seguridad o prevencionista de la empresa grande, como tal, tú tienes la responsabilidad de estar observando y darte tus rondas diarias de estas empresas. Vigilar que estas empresas cumplen con todo lo que dice la norma. Si no cumplen con la norma, obviamente tienes que paralizar las actividades de esa empresa o coordinar bien para que se puedan disponer las medidas correctivas de inmediato para que puedan continuar las labores. Porque acá la norma lo indica. Incluso si tú eres un supervisor de seguridad o prevencionista de otra empresa, también igual forma tienes ustedes para ingresar, todos los prevencionistas o supervisores que ya cuentan con cierta experiencia, grado de experiencia, saben que tienen que pasar filtros, tienen que enviar documentación, entre otros, para poder laborar dentro de la empresa. Y eso generalmente pasa con empresas grandes que manejan varias subcontratas, entre otros. Artículo 69. Prevención de riesgos en su origen. Dice así:
Los empleadores que diseñan, fabrican, importan, suministran o cedan máquinas, equipos, sustancias, productos o útiles de trabajo disponen lo necesario para el, las máquinas, equipos, sustancias, productos o útiles de trabajo no constituyan una fuente de peligro ni pongan en riesgo la seguridad o salud de los trabajadores. Se proporciona información y capacitación sobre la instalación adecuada, utilización y mantenimiento preventivo de las máquinas y equipos. Se proporciona información y capacitación para el uso de lo apropiado de los materiales peligrosos a fin de prever los peligros inherentes a los mismos y monitorear los riesgos. Las instrucciones, manuales, avisos de peligro u otras medidas de precaución colocadas en los equipos y maquinarias que estén traducidos al idioma castellano y lenguaje sencillo. La información relativa a las máquinas, equipos, productos, sustancias o útiles de trabajo que sean facilitadas a los trabajadores en términos que resulten comprensibles. En otras palabras, si una empresa fabrica un equipo, herramienta o producto, tiene que cumplir todos estos puntos, ¿no? Que básicamente les da las instrucciones. Es básicamente lo que viene en el manual. En el manual. Han visto que viene en idioma chino, en otro idioma brasileño, en el otro viene en idioma español y en el otro viene en idioma inglés. Y cada manual, cada sección de ese determinado idioma indica las características de esa herramienta, equipo o producto, descripción, formas de uso, medidas de control, recomendaciones, los riesgos que implican usar esos equipos o elementos y todo lo demás. Básicamente, incluso también que este equipo obviamente no represente un riesgo para las personas que vayan a usar dichos equipos, herramientas o productos. ¿Ok? Instrucciones, recomendaciones, entre otros. Es básicamente todo lo que se ha mencionado acá. En ese sentido, dice, el empleador adopta disposiciones para que se cumplan dichos requisitos antes de que los trabajadores utilicen las máquinas, equipos, sustancias, productos o útiles de trabajo. ¿Ok? Y eso también concierne al público en general. Artículo 70. Cambios en las operaciones y procesos. El empleador garantiza que los trabajadores hayan sido consultados antes de que se ejecuten los cambios en las operaciones, los procesos y en la organización del trabajo que puedan tener repercusiones en la seguridad y la salud de los trabajadores. Como ya lo había mencionado anteriormente, para que surja, para que pueda hacerse una actualización de la matriz CIPER, y bueno, también la norma lo indica que se debe realizar, tiene que haber un cambio. Ese cambio obviamente no lo vas a disponer por tu propia cuenta. Tienes que tener la consulta tienes que tener la participación de los trabajadores, porque ellos son los que van a utilizar dichas herramientas. En ese sentido, no vas a traer a todos los trabajadores a la sala de reunión para que escuchen sobre la nueva disposición, sino simplemente vas a traer a los representantes. Eso quiere decir al jefe encargado que se va a encargar de transmitir todo lo que se ha conversado en dicha reunión, al igual que puede ser los representantes del comité. En ese sentido, cuando se hayan determinado cuáles son las acciones que se van a tomar con respecto a estos nuevos cambios, se puede recién poder difundir, se puede recién capacitar al trabajador en dichos cambios y luego por consiguiente pueden continuar con las labores de acuerdo a estas instrucciones, nuevos cambios que se han explicado. Artículo 71. Información a los trabajadores. El empleador debe de informar a los trabajadores tanto a título grupal o título personal. En primer lugar, título grupal de los exámenes médicos que se van a realizar de acuerdo a los riesgos que están expuestos, ¿no? De seguridad y salud de acuerdo a su puesto de trabajo. Y a título personal eh, cuando se vayan a entregar dichos resultados de los informes médicos. En este caso, el médico es el médico ocupacional es el único encargado de brindar estos resultados. Es el único, no puede, en este caso, el examen médico, por ejemplo, si lo recibe el empleador, tiene que ser
si lo recibe, tiene que ser en sobre, o si no, en todo caso, tiene que irse directamente con quedarse con la clínica. El empleador le indica al trabajador que tiene que ir a recoger sus resultados, y en ese sentido el trabajador básicamente ahí es donde puede ser que le expliquen o no, dependiendo ya lo que decida el empleador, porque por lo general lo que se hace es manda al trabajador, y la empresa tiene un servicio o un médico ocupacional que es el que realiza las lecturas de estos resultados de manera precisa, objetiva, no tanta explicación, solamente lo necesario, lo conciso para que el trabajador pueda entender qué es lo que significa dicho resultado en su evaluación. Segundo, en el caso de que no tengan un médico ocupacional o un servicio, se puede optar por el servicio externo de un médico o una clínica. En este caso puede ser la misma clínica que les ha otorgado los resultados médicos, o puede ser otra, dependiendo ya del presupuesto, donde el trabajador va a tener que acercarse y recoger el examen médico, y ahí mismo se le va a leer los datos. ¿Ok? Artículos 72, 73, 74, 75. Dice, artículo 72. Comunicación de los inspectores con los inspectores de trabajo. Artículo 73. Protección contra los actos de hostilidad. Artículo 74. Participación en los programas de capacitación. Artículo 75. Participación en la identificación de los riesgos y peligros. A ver, comunicación de los inspectores de trabajo. Acá tiene que haber dos puntos. Primero, que los inspectores de trabajo pueden ingresar a tus instalaciones y no puedes hacerlos esperar más de 10 minutos. Y eso ya depende de cada inspector. Segundo, los trabajadores pueden comunicarse a los inspectores o la entidad fiscalizadora en caso de que ellos tengan evidencias o sientan que se les están vulnerando sus derechos. Segundo, los trabajadores no, en cierto sentido, mm, están protegidos contra actos de hostilidad por parte del empleador en caso de que el trabajador, ¿no? En cierto sentido quiera denunciar algo, o en todo caso también tiene mucho que ver, por ejemplo, cuando el trabajador haya paralizado una actividad, y en ese sentido, cumpliendo con el deber de prevención, mm, ¿no? Y también cumpliendo con el derecho que tiene como persona de contar con una salud, una, una, un ambiente de trabajo adecuado. El empleador no puede vulnerar esos derechos actuando de manera hostil. El trabajador también tiene el derecho de participar en los programas de capacitación de seguridad y salud en el trabajo. Obviamente esto lo brinda el empleador. Y el artículo 75 dice también: los trabajadores tienen derecho a participar en la identificación de los riesgos y peligros. Acá dice, los trabajadores tienen la obligación de revisar los programas de capacitación y entrenamiento y formular recomendaciones. Eso también forma parte de los derechos y obligaciones de los trabajadores. Y también dice, los representantes de los trabajadores participan en la identificación de peligros, solicitan al empleador los resultados de las evaluaciones, sugieren medidas de control y hacen seguimiento. En caso de no tener respuesta, pueden recurrir a la autoridad administrativa, como ya lo he mencionado anteriormente. Acá dice, derechos y obligaciones de los trabajadores. 76. Adecuación del trabajador al puesto de trabajo. Los trabajadores tienen derecho a ser transferidos en caso de accidente de trabajo o enfermedad ocupacional a otro puesto que implique menos riesgo por su seguridad y salud, sin menoscabo de sus derechos remunerativos y de categoría, salvo en el caso de invalidez absoluta permanente. ¿Ok? Eso en el caso de que el trabajador pues eh, haya sido afectado por un accidente de trabajo, obviamente previa evaluación, previo análisis, previa emisión de los resultados, de los hallazgos, entre otros. El trabajador tiene el derecho de
ser reubicado en el caso de que el trabajador eh, vuelva o se reincorpore a las actividades, para que pueda obviamente ser reisentado laboralmente luego de este suceso malo que le hubiera pasado, ¿no? Eh, y, y obviamente si el trabajador ganaba, por ejemplo, 1.200 y lo ponen a un puesto diferente donde le corresponden un menos sueldo, según la persona que está ahí, entonces el trabajador no puede ser afectado en ese sentido por su eh, eh, en lo que es la remuneración, o sea, tiene que seguir ganando los 1.200 soles o algo así, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta mucho esto y simplemente no se vayan a sorprender cuando de repente vean un trabajador que de repente está lesionado y sigue laborando en dicha empresa. Puede ser que haya sido reubicado y está muy bien porque la empresa está cumpliendo con la normativa, está haciendo que el trabajador se reubique, se adecue al trabajo en el caso de que haya surgido dicha enfermedad o accidente de trabajo. Artículo 77. Protección de los trabajadores, de contratistas, subcontratistas y otros. Acá, como ya lo había mencionado, los trabajadores, al igual que los trabajadores de la empresa que es casa, deben de ser obviamente protegidos incluso por el empleador de la empresa casa, como ya le he mencionado. Simplemente, si tú estás dentro de las instalaciones, ya tienes que estar asegurado con tu SSTR, salud, pensión, vida ley. En este caso, tienes que contar con todos tus equipos, te los debe de haber proveído tu empleador, tienes que cumplir las normas, tienes que seguir las disposiciones, no puedes quejarte, sino en todo caso, lamentablemente te van a tener que retirar. Y obviamente la labor del prevencionista y supervisor es hacer cumplir esto. Si tú permites que el trabajador de X empresa esté trabajando de manera inadecuada, no lo puedes permitir. Tienes que también ponerte fuerte ante el empleador en cierto sentido, porque tú como asesor, tu trabajo básicamente es asesorar y prevenir. Asesorar y prevenir básicamente para que la empresa no vaya a incurrir en una falta administrativa en la cual por descuido u otras razones la empresa vaya a ser afectada con una multa. En todo sentido, eso siempre hay que hacerle recordar al empleador, pero en este caso pasa a veces un poco lo contrario y bueno, hay ciertas permisiones y como es un poco tedioso tener que denunciar o que lo denuncie el trabajador por X razones que haya ocurrido dentro de la empresa, eh, lamentablemente todavía ahí faltamos mejorar como nación, ¿no? En esa parte. Artículo 78. Derecho de examen de los factores de riesgo. Obviamente, cuando tú estás en una empresa, tú como prevencionista, supervisor, en el programa anual de seguridad tienes una actividad importante que son los exámenes, los factores de riesgo eh, en el trabajo, ¿ok? Entonces, se tiene que brindar este derecho obviamente a los trabajadores para que ellos puedan revisar si están, en qué tanto están expuestos a estos factores de riesgo. 79. Obligaciones del trabajador. Dice, cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de seguridad y salud en el trabajo. Esto ustedes tienen que transmitir a los trabajadores, porque muchos piensan de que pueden hacer lo que ellos deseen, ¿ok? O hacen lo que quieren cuando no estás y eso no puede ser posible. O sea, la idea es fomentar una cultura de seguridad, ¿ok? No fomentar la cultura en el que no estoy y hago lo que quiero. Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así como los equipos de protección personal y colectiva, siempre que hayan sido informados y capacitados. No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos para los cuales no hayan sido autorizados. Recuerda de que tú como prevencionista o supervisor de seguridad tienes que verificar qué herramientas, equipos están ingresando o utilizando tus trabajadores.
ese sentido, si tú lo vas a autorizar que esa herramienta esté en buen estado o no, es tu responsabilidad si en cierto sentido les pasa algo por no haber supervisado eficazmente esa acción, ¿ok? Tampoco no podemos hacer todo nuestro trabajo desde oficina. También tenemos el punto, la obligación de cooperar y participar en los procesos de investigación de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. El trabajador tiene la obligación de cooperar y participar. ¿Ok? Investigación de los accidentes. Hay que tratar de no buscar culpables, porque si uno empieza a buscar culpables dentro de este proceso, básicamente lo que vas a generar es que tu trabajador no confíe en ti y al fin y al cabo el trabajador ya no te va a querer contar nada sobre lo que pasó, porque obviamente lo va a perjudicar. Someterse a los exámenes médicos que estén obligados por norma siempre y cuando se garantice la confidencialidad del acto médico. Esa es una obligación del trabajador. El trabajador no se puede negar a esta obligación, ¿ok? En ese sentido. Mientras que se garantice la confidencialidad, no se puede negar, porque es parte de la norma. Dice así: participar en los organismos paritarios, en programas de capacitación y otras destinadas a prevenir riesgos laborales dentro de la jornada de labores. ¿Ok? Eso es básicamente el derecho de capacitación, información y capacitación, principio. Está dentro de uno de los principios que he mencionado en la sesión número 1 de este curso. Comunicar al empleador todo evento o situación que ponga o pueda poner en riesgo su seguridad y salud o instalaciones físicas. No se puede generar sanción de ningún tipo. ¿Ok? Eso es cuando, por ejemplo, se detecta dicha condición insegura, situación, entonces tenemos que reportar. Y segundo, no podemos estar echando culpa, como ya le he mencionado anteriormente, porque si no, al fin y al cabo no te van a informar la siguiente vez que quieras saber qué es lo que está pasando en el caso de que tú no puedas estar en dicho lugar. Más bien te lo van a ocultar, va a ocurrir el accidente y te vas a preguntar por qué no me avisaron. Ahí es cuando el trabajador ya no está confiando mucho en tu en tus en lo que vayas a decidir. Reportar a los representantes o delegados de seguridad de forma inmediata la ocurrencia de cualquier incidente, accidente de trabajo, enfermedad profesional, ¿no? Como ya lo he mencionado anteriormente, el trabajador va a reportar si es que tú no estás buscando culpables. Primeramente se busca soluciones, por lo tanto, si el trabajador va a notar que básicamente lo afecta a él, en cierto sentido, la comunicación de estos actos o condiciones de trabajo, la siguiente vez ya no va a querer reportarte. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado a la hora de realizar esto o fomentar esto, porque si no, el trabajador, por la misma experiencia, ya no lo va a hacer, ya no va a reportarlo y va a ser un poco más complicado lograr que el trabajador vuelva a confiar en tu persona, ya sea en tu persona o la persona anterior que estuvo a ti. Responder e informar con veracidad en las instancias públicas que se lo requieran. Caso contrario, se considera falta grave sin perjuicio de la denuncia penal correspondiente. Eso básicamente se refiere cuando de alguna manera u otra se pide un testigo o de repente se necesita un testigo para verificar una información a través de un testigo como tal de lo que ha ocurrido, y en ese sentido se puede llegar a la verdad como debe ser. Pero si se detecta todo lo contrario, que está habiendo una diferencia entre lo que otros dicen y lo que el trabajador en este caso dice, que es diferente, entonces tenemos que averiguar quién está diciendo la verdad, y en segunda instancia el trabajador puede ser obviamente denunciado por este impedimento, ¿no? Ya, a ver, estamos. Sí, ya, perfecto. Espero de que hayan podido escuchar toda la sesión.
Creo que estoy siendo lo más claro posible. Hay algunas cosas que sí pueden ser redundantes en la norma. Es por eso el motivo de la explicación. Obviamente también vamos a hacer una recapitulación nuevamente en la interpretación del reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es otro curso que voy a dictar. Y en ese sentido, la próxima sesión, que es un poco más corta, son de 12 diapositivas, ahí les estarán dando la parte final de este curso. Así que espero que puedan haber aprovechado su tiempo, prestado atención y nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias, hasta la próxima.